clínica. La fase 1 de choque medular es en el primer día. Los tiempos también están establecidos en la forma más frecuente, pero no es a fuerza que tenga que ser en ese tiempo. La fase 1 es el primer día en la fisiopatología y esa clínica. La fase 1 de choque medular es en el primer día. Los tiempos también están establecidos en la forma más frecuente, pero no es a fuerza que tenga que ser en ese tiempo. La fase 1 es el primer día en la hiporreflexia, cuando las neuronas están hiperpolarizadas, principalmente por pérdida de excitación supraespinal y porque se aumenta su inhibición. La fase 2 es en los primeros 3 días, cuando los reflejos comienzan a regresar. Es una hipersensibilidad por denervación que está principalmente dada por la alteración de receptores de glutamato y otros neurotransmisores y factores de crecimiento. La fase 3, en las primeras 4 semanas, es una hiperreflexia temprana. Hay crecimiento sináptico de axones cortos y reemplazo axonal. Se forman nuevas sinapsis. Y la fase 4, que es en el primer año, que es la hiperreflexia tardía, donde hay un crecimiento sináptico y ya de axones largos o reemplazos en el son. Esto clínicamente se va a traducir en la fase 1, ausencia de reflejos generalmente. Fase 2, empiezan los reflejos sacros. Fase 3, aparecen los reflejos tendinosos profundos. Y la fase 4, ya los reflejos están presentes y van a desencadenarse al menor estilo. Nosotros también dividimos el manejo rehabilitatorio en 4 fases. Vamos a hablar de la fase 1, la fase de rehabilitación inmediata previa al tratamiento de cirugía de columna, donde vamos a valorar el estado general del paciente previo al padecimiento, si tiene otras enfermedades agregadas, si el mecanismo de la lesión cuál fue, el manejo inicial que se le dio, los síntomas que presentó. Esto tiene el fin de evitar mayor deterioro neurológico y las mayores complicaciones. En la etapa previa al manejo quirúrgico, las más reportadas son úlceras, infección urinaria y infección respiratoria o complicaciones respiratorias también. El manejo quirúrgico va a ser llevado a cabo por el equipo de cirugía de columna, que ellos van a decidir si se realiza una aplicación, una descompresión, etcétera, o si no se realiza manejo quirúrgico, si se va a inmovilizar al paciente, si se realiza una tracción o si va a utilizar órtesis. Y ya que se decide eso, bueno, también esto es investigación, muchos medicamentos en esta etapa de la lesión, principalmente la metilprednisolona, que aún así con todo no tiene nivel de evidencia sustentable para aplicarse en todos los centros, naloxona, tetraciclinas, las células madres, los macrófagos autólogos activados, que aún así siguen siendo algo muy controversial. ¿Puedo pasar al siguiente? Y posterior al manejo quirúrgico pasamos a la fase 2 del manejo rehabilitatorio, donde ya vamos a establecer la severidad de la lesión, vamos a tener nuestras expectativas funcionales y programas de prevención. Vamos a establecer desde esos momentos, las primeras 72 horas, un pronóstico de acuerdo a las características clínicas que nos está presentando nuestro paciente. Independientemente que esté lleno de tubos, de sondas, todo eso, nosotros podemos realizar una adecuada valoración. En esta fase vamos a preparar al paciente y a los familiares para el proceso de rehabilitación. Debemos explicar claramente y las veces que sea necesario los objetivos de rehabilitación, incluso cuando el paciente está en terapia intensiva, para que todos estemos buscando los mismos objetivos. Esto tiene un nivel de evidencia que es un grado de recomendación. Desde ahí vamos a hacer una exploración física en lo posible, por eso en rojo, porque debemos de cuidar primero la vida de nuestro paciente. Vamos a valorar integridad de segmentos y de la piel, vamos a valorar tono muscular en los segmentos que puedan ser valorados, los arcos de movilidad, la sensibilidad que tiene caudal a la lesión, los reflejos que esté presentando, porque son importantes para nosotros tener un diagnóstico, un pronóstico, la fuerza muscular que pueda estar preservada, y podemos hacer incluso los tactos rectales para valorar los segmentos sacros. Y vamos a clasificar a nuestro paciente neurológicamente a través de la escala de Asia, que es un instrumento en escala nominal positiva validada que nos va a establecer el estado funcional neurológico del paciente con lesión neural traumática. La escala va de Asia A, donde el paciente por debajo del nivel de lesión no tiene sensibilidad, no hay movimiento y no hay ninguna función, hasta escala E. Esta escala E solo la podemos hacer en seguimiento, no la podemos hacer en un nivel inicial porque obviamente esto podría estar conservado y no estaríamos hablando de una lesión neural. La escala B hay función sensorial, la escala C hay función sensorial y motora con músculos paréticos, y escala D hay función sensorial y función motora con músculos dentos. Esta es una gráfica de la escala de Asia como la utilizamos, donde registramos los miotomas, los músculos representativos de cada miotoma,
tanto de miembros torácicos como de pélvicos, y los dermatomas, que están aquí en este esquema, donde valoramos de 0 a 2 si están conservados o no, la fuerza de 0 a 5. También valoramos los niveles sacros, si hay contracción, si hay sensibilidad, y este cuadrito es para que nosotros reportemos si hay alguno de los reflejos que nosotros estamos buscando intencionadamente o si hay una alteración que podemos comentar. Otro de los instrumentos utilizados es el FIM, la medida de independencia funcional en paciente con lesión medular, que nos va a hablar del estado de salud del paciente. Es una escala continua validada positiva de 18 puntos que se aplica por el médico, donde vamos a valorar diversas áreas de 1 a 7. 1 cuando el paciente requiere asistencia total para realizar esa actividad y 7 cuando el paciente lo realiza en forma segura y siempre lo realiza. ¿Qué áreas son? Autocuidado, donde valoramos si el paciente puede comer solo, arreglo personal, baño, vestido superior e inferior y el uso del WC. En el área de control de esfínteres, en cuanto a manejo de vejiga e intestino. En área de movilidad, en cuanto a movilidad de cama, silla de ruedas, en el WC o en la tina o regadera. Las otras áreas son locomoción, se utiliza silla de ruedas o camina, sus escaleras, y comunicación y reconocimiento del medio, que la mayoría de nuestros pacientes no está afectada. Entonces, de acuerdo a esta valoración clínica que realizamos y las imágenes que vemos, ya tenemos unos factores de buen pronóstico y mal pronóstico. De buen pronóstico se refiere si el paciente tiene un reflejo aductor cruzado. Cuando nosotros lo estamos valorando en esa fase de buen pronóstico, las mujeres se dice que por la protección hormonal que tenemos, no nos ha establecido completamente, pero es un factor de buen pronóstico. De mal pronóstico, clínicamente, que el paciente persista en choque espinal, que tenga respuesta plantar retardada o que sea anciano. Las alteraciones en la resonancia magnética tienen un nivel de evidencia 1 y un grado de recomendación A. Si estamos nosotros viendo esta imagen, pues es muy difícil que nosotros establezcamos un buen pronóstico. La intensidad de señal normal en la resonancia magnética es de buen pronóstico, hemorragia o signos anormales es de mal pronóstico. Con estas valoraciones nosotros establecemos metas reales en corto, mediano y largo plazo. En esta fase 2, que comentamos que sigue siendo posterior a la cirugía de columna, vamos a evitar posturas viciosas, vamos a mantener movilidad articular, evitar atrofia, mejorar sensibilidad, fuerza y vamos a manejar la hipotensión ortostática que se presenta en la mayoría de pacientes. Y vamos a hacer todo lo que es manejo de complicaciones en cuanto a su prevención y detección temprana. ¿Cuáles son las complicaciones? Por ahorrar tiempo les puse complicaciones tempranas y tardías, las vamos a ver por aparatos. En las cardiovasculares, las más frecuentes: hipotensión ortostática, bradicardia apneica, arritmias, disreflexias autonómicas, tromboembolia pulmonar y trombosis venosa profunda. ¿Qué manejo le damos para evitar estas complicaciones? El vendaje elástico en miembros pélvicos, el vendaje abdominal, cambios de posición gradual de supino asentado, con niveles de evidencia 3 y grado de recomendación C. Nosotros utilizamos una mesa de estabilidad en los pacientes incluso en los primeros días posteriores a la cirugía. La bradicardia apneica, hay que evitar la hipoxemia, hay que dar un buen manejo de higiene respiratoria con todas las medidas que mencioné un poco más adelante. La disreflexia autonómica, que se llega a presentar en un bajo porcentaje en fase aguda, pero en mucho mayor porcentaje en pacientes ya en etapa crónica por arriba del nivel neurológico T6. Y hay que evitar los estímulos desencadenantes de esa disreflexia. Hay que tener un buen manejo de vejiga e intestino, monitorizar la tensión arterial y manejar con antihipertensivos en caso necesario. Las trombosis vamos a evitarlas movilizando pasivamente al paciente con vendajes elásticos, con compresión neumática intermitente que tiene un nivel de evidencia 1, grado de recomendación A. El uso de heparina de bajo peso molecular con el mismo nivel de evidencia y grado de recomendación, o sea, muy alto. Estas son nuestras compresiones neumáticas intermitentes que utilizamos en el instituto. Y el filtro de vena cava en pacientes que tengan contraindicación para heparinas o que tengan mucho riesgo de trombosis o tengan trombosis a pesar de la prevención, con un nivel de evidencia 3 y una recomendación C. Y obviamente medir diariamente los perímetros de los pacientes para hacer una detección temprana. Complicaciones metabólicas y endógenas, que más datos clínicos nos dan, hacemos el estudio de laboratorio y nos dan el resultado y hay que corregirlo obviamente a través de electrolitos. Hiponatremia, síndrome anémico, sulfato ferroso, intolerancia a glucosa, hipercalcemia, hiperuricemia, hipercolesterolemia. Las complicaciones respiratorias, porque el paciente tiene una tos débil, una deficiente movilización de secreciones y bueno, son las más frecuentes causas de morbi y mortalidad. La neumonía es una de ellas, la telectasia y el neumotórax.
El manejo, pues pacientes con lesión medular completa de C1 a C5 hay que realizar intubaciones, no esperar hasta que nuestro paciente esté fatigado o no pueda respirar. Traqueostomías en la segunda semana, drenaje postural, broncodilatadores, mucolíticos en caso necesario y entrenamiento adecuado de las enfermeras para que realicen una buena aspiración de secreciones. Estos con niveles de evidencia 1, 2, 3, 4 y grados de recomendación a todos estos. También enseñar a pacientes, familiares y a las enfermeras el manejo con tos asistida con un patrón diafragmático, en caso necesario o cuando esté indicado, la insuflación mecánica para que nuestro paciente esté bien ventilado. También con nivel de evidencia 1 y grado de recomendación A. Otras complicaciones muy frecuentes también en etapa aguda, las úlceras por presión, encontrándolas desde el 31 al 52%, la más frecuente es el sacro, con un alto costo para su manejo. En nuestro instituto se reportó en el 2005 que el 60% de los pacientes que llegan para manejo con lesión medular presentan úlceras. Y esto es por una falla en la prevención, no lubricamos bien y hacemos la piel, no se alinean adecuadamente los segmentos, no hay protección de salientes óseas, no se moviliza el paciente, no se usan colchones neumáticos o sistemas restrictores de presión. Y bueno, todo esto, si lo realizamos adecuadamente, es muy difícil que se presente una úlcera. También con grados de recomendación 2-3, de BC y niveles de evidencia 2-3. La siguiente, y tener en mente siempre que el paciente puede tener úlceras en cualquier posición. En decúbito es en talón, en rodilla, en trocante, en el hombro y en oreja. En decúbito supino, en talón, en sacro, que es la más frecuente de todas, en codo, en escápula y en occipucio, y en silla de ruedas, en escápula, en isquion, en el hueco popliteo y en talón. No importa que estemos utilizando otros aditamentos, nuestro paciente siempre tiene que tener una buena postura. Los sistemas reductores de presión, bueno, esto es encaminado a que no exista presión sobre prominencias óseas y nos favorezca la formación de úlceras. En el instituto se hacen investigaciones registradas en CONACYT, donde los ingenieros biomédicos, a través de este sistema que es el Force Sensory Array, se van a medir las presiones para cada paciente. Nuestros pacientes van a crear este mapa y los ingenieros biomédicos, a través de material conformable, que puede ser variado, van a crear los asientos de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Este es un simulador de asientos, este es un voluntario, y tenemos sillas de ruedas prescritas de acuerdo a las medidas de cada paciente con su sistema de reductor de presión de acuerdo a cada paciente. El manejo también de las úlceras, bueno, ya cuando se presentan, el aseo con solución fisiológica, medicamento que sea necesario para desligación enzimática, generadores tisulares o apósitos de muchos tipos que ya conocen, que tenga una buena nutrición, realizar desligación mecánica en caso necesario y valorar con una úlcera en grado 3 o 4, que es muy difícil de manejar, enviar la cirugía plástica para que se vea su manejo quirúrgico. También todo esto con nivel de evidencia 1, 2, 3, 5 y grados de recomendación a veces. Complicaciones gastrointestinales, la más frecuente, en la etapa aguda, el sangrado del tubo digestivo y el niño. Posteriormente, el estreñimiento y el megacolon. El manejo de estas complicaciones pues es el inicio temprano de protectores de mucosa gástrica, la rutina de intestino, las dietas altas en residuo y manejo de supositorios de glicerina y encefalía al paciente familiar y la desimplantación anal. Niveles de evidencia 1 y recomendación A, o sea, muy altos. Ese es un video donde tenemos a nuestra enfermera que va a hacer de forma adecuada, que debe de enseñar a pacientes y familiares cómo debe de realizarse el masaje hematoalcohólico, las veces que sea necesario y siempre bien explicado. No deben de quedar dudas porque cuando son egresados lo van a tener que realizar en sus medicinas. Si quieren ver el equipo, me ayuda mucho. Gracias. En cuanto a las complicaciones urológicas, cuando se presentan porque no hay un vaciamiento completo, no se manejan las adecuadas presiones vesicales y no se logra la continencia. Las más frecuentes son la bacteriuria sintomática, en el 32.8% de pacientes, y pues ya en forma crónica, litiasis urinaria, insuficiencia renal, los traumas relacionados con cateterismos y fimosis por realizar malos cateterismos. También hay dificultades para lograr la erección o la lubricación vaginal, pero bueno, eso se va a platicar en el siguiente segmento. Las complicaciones urológicas, bueno, un manejo, un adecuado uso de la sonda Foley en cuanto sea posible iniciar cateterismos, detección oportuna de litiasis e infecciones, evitar los traumas uretrales, prescribir medicamentos específicos
Bueno, clínica de sexualidad, esto lo hacemos a la par con el urólogo y con las enfermeras entrenadas en estos tópicos. Pues dos de nuestras excelentes enfermeras de piso. Las complicaciones neurológicas, el dolor es el más frecuente. Hasta en un 86% se reporta el dolor neuropático o musculoesquelético y siempre ven, bueno, la mayoría de las veces hasta en un 60% que ya están los primeros 6 meses ya el paciente está presentando dolor. Espasticidad también es otra de las complicaciones muy frecuentes, valoramos con la escala de Ashworth, y la silicomedia, que bueno, esa en cuanto nos empieza a dar signos clínicos al paciente, solicitamos la resonancia y hay que enviar la neurocirugía. Estas complicaciones también se pueden manejar con terapia física y ocupacional, medicamentos antiinflamatorios, analgésicos, antiespásticos y neuromoduladores con muy buenos resultados. Otra complicación musculoesquelética, la ossificación heterotópica, las fracturas y las contracturas, que también son prevenibles en muchos casos por la movilización, la alineación de segmentos, el uso de órtesis indicado en ciertas condiciones, y pues, ya que se están presentando, valorar si se utilizan transposiciones tendinosas o algún tipo de electroestimulación funcional. Las complicaciones psiquiátricas, la más frecuente, la depresión del 14 al 35%. Algunos médicos nos comentan que, bueno, que esa depresión es algo esperado en el paciente con lesión medular, nosotros no lo consideramos como tal. Hay que valorar el estado anímico del paciente previo a la lesión, incluso con antecedentes que pudiera tener. Las fases psicológicas del paciente con lesión medular es el choque, la negación, la resistencia a los cambios y la integración social. La depresión, pues a veces se puede manejar desde un inicio en forma ambulatoria y esto nos va a favorecer mucho el manejo del paciente a través de sus terapias, coopera más, está más interesado en sus objetivos y es muy importante que se detecte y se maneje a tiempo. La ansiedad es otra de las complicaciones, el suicidio pues con un bajo porcentaje, pero también se presenta. Se realizan en el instituto sesiones de integración con los familiares, el equipo que puede ser, generalmente estamos en enfermería, el médico, en rehabilitación, psicología, trabajo social, para dar toda la explicación de la naturaleza de la lesión, el pronóstico y los objetivos a mediano y a largo plazo por los pacientes, y dan muy buenos resultados. Las complicaciones psiquiátricas, pues en psicoterapia, con terapia ocupacional o medicamentos, incluso con interconsultas en psiquiatría, se maneja de esa forma. La fase 3 del manejo rehabilitatorio de estos pacientes, bueno, tiene los objetivos de reeducar las ADH deficientes, manejar lo que son las posturas, la bipedestación y favorecer la mayor movilidad. Son ustedes a través de nuestros terapeutas que con la técnica de neurofacilitación que ustedes quieran pueden llevar a cabo controles de tono, movilización, prevenir contracturas, disminuir espasticidad y favorecer la reeducación o el fortalecimiento muscular. Ejercicios de equilibrio de tronco, pacientes con lesión cervical, ¿sí? Hasta llegar a la bipedestación, en este caso asistida. Y bueno, también tenemos un área donde se realiza la educación de las ADH, con una sala, un comedor, recámara, un baño, una cocina donde se entrena al paciente o se enseña al familiar cómo debe de asistir a nuestros pacientes. Este es un video, un paciente con lesión medular cervical, pues también tenemos que ver que las actividades diarias se realizan de forma adecuada, con buenas posturas, sin gastos excesivos de energía, y ese es en esta fase. En la fase 4, bueno, ya hablando del choque medular, que decíamos que es cuando se favorecen los axones, la inervación, hay que tratar de acelerar la sinaptogénesis, hay que maximizar la fuerza muscular, el entrenamiento en silla de ruedas de los pacientes que no van a caminar, de los que sí van a caminar, entrenarles la marcha y en todos lograr la máxima independencia funcional. El fortalecimiento, pues a través de equipos que pueden ser hasta isocinéticos, una gran variedad de isotónicos, isométricos, cadena cerrada, cadena abierta, etc. La plasticidad neuronal se va a favorecer a través del famoso entrenamiento de marcha con soporte parcial o robótico, a través de retroalimentación o electroterapia en casos pues, ya más, pues, más científicos, ¿no? Más en investigación. ¿Por qué entrenar la marcha? La locomoción son estímulos sensoriales específicos a través de muchos receptores. Esto
estos receptores nos van a llevar a la médula espinal a integrar varios circuitos neuronales que nos van a dar una respuesta motora coordinada a través de las neuronas motoras, lo que nos va a desencadenar un reflejo de marcha. Si esto lo hacemos en forma repetitiva, nos va a dar un patrón regular de paso, que es lo que buscamos en nuestros pacientes con lesiones neuronales incompletas, que es en los que más se ha documentado que tiene un buen efecto el entrenamiento de marcha. Se menciona que hasta un 95% en pacientes entrenados en soporte parcial en Locomat, comparado con 50% con pacientes que recuperan tratados con el método convencional. Este es un soporte parcial de peso, tenemos un arnés, una manubrio donde sostiene el paciente y una banda sin fin. Por favor. Aquí el paciente va a soportar su peso, me da clic, no me regresa por favor, y le da un clic en el video. Si lo puede ver. Con la flechita, no lo pueden. Ahí nuestro terapeuta va dirigiendo el movimiento para que el estímulo sea el adecuado y se logre realizar en una forma correcta el estímulo. Como vemos la posición de nuestro paciente, también para el mismo paciente, la posición de nuestro terapeuta, la posición del paciente pues es un poquito con trabajo para nosotros, ¿sí? Después el paciente lo puede hacer de forma independiente. Y bueno, los sistemas robóticos, nosotros tenemos un Locomat, como vemos también tiene su arnés, tiene una rampa donde empieza el paciente, tiene su banda sin fin, todos estos son el exoesqueleto del robot, sus barras paralelas. Tenemos un espejo donde el mismo paciente se va observando y ve su corrección de postura, y todo es a través de computadoras. En la computadora registramos los datos del paciente, sus datos generales, su edad, el peso, la talla, etcétera, y vamos así como realizamos la prescripción de las terapias, también realizamos la prescripción del paciente del manejo con el Locomat, donde vamos a prescribir cuánto va a tener de soporte, cuánto es una fuerza guía, que es la fuerza que está realizando el equipo, y también la velocidad a la que se está realizando. Es una forma en que está trabajando el robot. Vamos todas las fases de la marcha. Si usted es un paciente con lesión medular incompleta B, que fue cuando llegó con nosotros. Y bueno, esto ya es. El otro era también un video. Esta es la retroalimentación de ese sistema robótico, donde la carita feliz va sonriendo mientras más esfuerzo va alcanzando el paciente de acuerdo a lo que nosotros establecimos en la computadora. Y bueno, posteriormente el paciente valora su entrenamiento en barras paralelas, en escaleras en rampa, como lo hemos hecho anteriormente. Este es un video, los pacientes que no es posible por su nivel de lesión que les entrenemos en marcha, pues bueno, hay que lograr el mejor equilibrio y el mejor manejo en silla de ruedas. Y también pues es importante que no lo hagan en una forma aburrida, ¿no? Los pacientes permanecen con nosotros más o menos 6 semanas, algunos hasta más tiempo. Y pues bueno, su terapia debe de ser agradable, debe de ser que los pacientes estén contentos para que tengan un mejor recuperación. La siguiente. En esta fase también vamos a establecer la independencia funcional. De acuerdo a los niveles de lesión, tenemos que tener metas reales. No podemos tener pacientes con lesiones cervicales que les estemos esperando que se vayan a parar, que vayan a caminar. Tenemos que tener siempre presentes nuestros objetivos de acuerdo a los niveles de lesión. Y también, si tenemos pacientes con lesiones bajas, no dejarlos en silla de ruedas cuando ellos tienen indicados aparatos largos para mejorar su independencia funcional. Y también, pues, el impacto laboral. Se reporta en la literatura mundial que de un 13 a un 51% de estos pacientes con lesión medular llegan a tener su empleo, y se han demostrado estas estadísticas que el 13% están trabajando un año después de la lesión, 22% después de 5 años, 28% después de 10 años, 35% después de 15 años y hasta 41% después de 25 años. Vemos que los pacientes viven mucho más tiempo y bueno, además son productivos. Sin embargo, pues estamos trabajando con el servicio de rehabilitación laboral con el doctor Hernández Güense. Estas son estadísticas de algunos trabajos que hemos realizado, donde la mayoría de nuestros pacientes, pues por algunas cuestiones también sociodemográficas, es el paciente enfermo y no quiere la familia que trabaje, y también tenemos que estar luchando con eso, ¿sí? Pues rehabilitación laboral, trabajamos en conjunto con esas sesiones de integración donde ellos realizan entrevistas, valoraciones de capacidades residuales
hace la orientación vocacional e incluso se logra la reintegración laboral de algunos de nuestros pacientes. Tienen diversas áreas. Este es un paciente que con una lesión cervical empezó a laborar gracias al servicio de rehabilitación laboral, gestionando con sus antiguos jefes, con las instancias necesarias gubernamentales para que se lograra nuevamente recuperar las funciones. Y bueno, los manejos ya más vanguardistas, las neuroprótesis, que es aplicación de corriente eléctrica que activan motoneuronas periféricas, son tecnologías ya intervencionistas, incluso los famosos chips cerebrales que se conectan con electrodos que van por vía subcutánea hasta los puntos motores, pero bueno, esto está en investigación, todavía no se aplica y no tenemos experiencia en cuanto a eso. Y bueno, es para mejorar la movilidad y funcionalidad de las 4 extremidades. Es para bipedestación y alcance de objetos en pacientes que tienen tetraplegia C7 completa, para optimizar funcionalidades de manos y piernas, y también pues está indicado para evitar contracturas, desacondicionamiento cardíaco, osteoporosis o hipotrofia. Y el impacto en el bienestar e independencia de los pacientes tetrapléjicos C5, C8 a través de un sistema motor completo. Esto con las neuroprótesis que son externas, las internas todavía no hay mucha experiencia. La siguiente. Y bueno, en cuanto a robótica y realidad virtual, también se hablan ya de muchos aparatos, principalmente la mesa de estabilidad con generador robótico de movimientos y los marcapasos cerebrales. Tratamos de que nuestro paciente logre una rehabilitación integral, incluso nosotros así lo teníamos como un objetivo, donde no solo es la terapia física, la movilidad, sino también la rehabilitación vesical, la rehabilitación intestinal, la rehabilitación sexual, laboral, que el paciente se integre a deportes y recreación y que logremos su integración social en cuanto a hogar, familia y comunidad, mejorando así su calidad de vida. Y bueno, esto obviamente no se nos ocurre, tenemos mucho soporte científico que nos apoya en cuanto a estos manejos. Y pues eso es todo lo que quería comentar con ustedes. Y luego ya abrimos la sesión de preguntas. Gracias a la doctora Mendoza por la presentación. Doctor Guzmán. Gracias. Como ya comentó la doctora muy acertadamente, el manejo del paciente lesionado medular es un manejo multidisciplinario. O sea, gracias a la doctora Mendoza por la presentación. Doctor Guzmán. Gracias. Como ya comentó la doctora muy acertadamente, el manejo del paciente lesionado medular es un manejo multidisciplinario. O sea, si alguien quiere manejarlo por su cuenta, si el médico, el rehabilitador por su cuenta lo quiere manejar, no se va a poder. Esto requiere de un equipo. Y uno de los temas que es, en este caso, el que me corresponde, rehabilitación sexual, realmente es un tema que no manejamos en la práctica diaria en el paciente medular, y en este caso en los servicios de rehabilitación. Afortunadamente la doctora comenta ya en el instituto que ya tienen su clínica de sexualidad. Nosotros a la par o al revés, en el Instituto Mexicano de Seguro Social, que es donde yo laboro, la experiencia que hemos tenido es hacia atrás, ¿no? O sea, realmente lo que se hacía en el Hospital Colonia hace algunos años, cuando nosotros estábamos como médicos de base y después como jefes de servicio, desgraciadamente se va perdiendo, ¿verdad? No, como no es un programa realmente que se maneje dentro de la institución como parte de, se ha perdido en forma alarmante. Y esto es desagradable porque parte de la rehabilitación del paciente, de la rehabilitación integral, como nos comentó la doctora, pues es la sexualidad, ¿no? O sea, no podemos abstraernos de que el paciente, sobre todo lo que está comentando la doctora, el paciente en México es un paciente medular, es joven, es un paciente joven normalmente. ¿Por qué? Secundario traumatismos a la violencia que hay en las ciudades, a caídas, sobre todo en deportes por caídas. Entonces, si es un paciente joven, lo más seguro es de que va a requerir el manejo de ese tipo de problemas. ¿Cuándo? Bueno, es muy importante que nosotros determinemos esto y que sepamos cómo manejarlo. Es un tema complicado, es un tema difícil de tratar y a veces no lo tratamos por eso, porque el mismo paciente no nos los pide. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuándo debemos de iniciar el manejo de la sexualidad del paciente medular? ¿Cuándo lo debemos de manejar? Si alguien quiere comentar, ¿cuándo sería el momento ideal? ¿Cuál sería el momento? La doctora ya nos habló de las fases, ¿no? Del choque medular, del automatismo reflejo. Lógicamente el paciente está en un choque medular, seguramente tenemos que esperar a que pase el automatismo reflejo si estamos pensando en alguna alternativa como es la erección refleja que presentan estos pacientes.
Desde el punto de vista psicológico, la doctora ya nos comentó, ¿no? El paciente pasa por una etapa de negación, una etapa primero de choque, una de negación, una etapa de duelo, pero ¿qué pasa? Bueno, el paciente de alguna manera tiene que ir manejándose desde el punto de vista multidisciplinario con el psicólogo como parte del equipo y de alguna manera llegar a un proceso de aceptación. Entonces les pregunto, ¿cuándo debemos de iniciar el proceso? ¿Cuándo? Si alguien quiere comentar, ¿cuándo sería el momento adecuado? Les comento esto porque si estamos esperando a que el paciente nos lo pida, o ves el paciente se va a ir de alta y nunca lo va a pedir, ¿sí? Desde el primer contacto. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Cuándo sería el momento adecuado? De acuerdo a su vida sexual previa, de acuerdo a su edad, de acuerdo al sexo. Son muchas de las variantes que van a orientar aquí. ¿Cuándo vas a hablar con él? Porque no puedes abrir expectativas cuando no estás preparado para solucionar los problemas. Entonces, sí debes de saber cómo vivía su vida sexual y cómo la va a vivir en el futuro. Porque al paciente lo principal que le importa inicialmente es lo motor, lo esquelético. Entonces, no debemos abrir expectativas en la sexualidad cuando aún todavía no les ha pensado en primero resolver los problemas motores para poco a poco introducirnos a su intimidad. Claro. Sí, doctor. Me parece muy importante cuando el paciente ya concientiza su lesión. Se acepta, ¿verdad? Se acepta, a lo mejor está en su proceso de que entre que está inconforme, pero generalmente ya la rehabilitación sexual es ya que fue dado de alta del hospital, ya cuando es un paciente externo, ya que él está más concientizado de su realidad, es la manera más sencilla de empezar esto. Porque a veces ni piensan en eso. Lo que comenta la doctora es muy importante, lo que comenta Chuchi es muy importante. Tenemos que partir de ciertas bases antes. Si no hemos manejado los esfínteres, si el paciente no tiene un adecuado control de esfínter vesical, si no tiene un adecuado manejo de intestino, pues seguramente que es un paciente que aún está con una baja autoestima, aún no está preparado para tener un acercamiento con su pareja o un intento de actividad sexual. ¿Se imaginan que un paciente tenga un intento y se esté miccionando en ese momento? ¿Sí? O que la mujer, sobre todo cuando recibe un estímulo a nivel de su vagina, cuando la mujer es lesionada medular, se esté defecando en ese momento por el estímulo de una relación coital. Entonces, esto en lugar de ayudar al paciente posiblemente vaya en decremento de esto. Entonces, por eso es muy importante que nosotros llevemos esto como un proceso. La doctora ya nos hizo una excelente relatoría de cómo va todo el proceso, cómo el paciente va evolucionando en sus diferentes fases de tratamiento, pero de alguna manera lo vamos manejando en forma multidisciplinaria. Luis, sí. Algo muy importante que a veces nos olvida. Sí, doctor. A ver si el lesionado medular ya tuvo relaciones sexuales antes, porque a veces vemos queremos hablar de algo que no conoce posiblemente. Lo que dice el doctor es muy importante. La verdad, y ya lo he comentado el doctor Jesús, es muy importante, ustedes van a ver, dentro de la exploración que se hace de la sexualidad del paciente, lógicamente tenemos que conocer qué antecedentes tiene en cuanto a sexualidad. Si es un paciente que no ha tenido sexualidad, es un paciente muy joven, posiblemente eso pensemos nosotros que pueda ser más difícil, pero puede ser que al mismo tiempo sea más fácil porque es algo nuevo para él, va a ser todo nuevo de aquí en adelante. Es muy importante conocer la actividad sexual previa a la lesión, por lo que comentaba Chucho, porque como ves tuvo una actividad sexual previa a la lesión muy mala, de muy mala calidad o con muy malas experiencias. ¿Qué va a pasar con ese paciente? Lo más seguro es de que no quiera activarse sexualmente. Pero muy al contrario, puede ser que sea un paciente que tenga realmente una experiencia sexual previa muy buena y que diga, ¿sabes qué? Yo quiero continuar esto, tengo una pareja que está joven, tengo varias parejas, los años resulta con eso, entonces yo sí quiero rehabilitarme. Es muy importante, lo que comentó el doctor Guzmán, tenemos que individualizar a cada paciente. Esto no son recetas de cocina. ¿Por qué? Porque cada paciente tiene una problemática previa. Y ahorita les voy a hacer comentarios de algunos casos. Mi función, esta plática se montó con el Instituto Mexicano de Sexualidad, con la sexóloga Torices, y realmente la aporté mucho, me disculpan por el tiempo, ¿verdad? Pero la importancia es de que nosotros veamos cómo se puede llevar a cabo, y yo les voy a relatar la experiencia que tuve
en el Hospital Colonia, y desde antes el doctor Guzmán lo debe haber vivido también con el doctor Ruz, con el doctor Sáenz Toledano en Metepec, Puebla, cuando se hizo un intento en el instituto, en el Centro Nacional de Rehabilitación para el Trabajo en Metepec, donde no solamente el paciente medular se le llevaba a ese hospital por un buen tiempo, sino que se invitaba a su pareja a que se incorporara con él para no solamente conocer su manejo de todo el proceso de rehabilitación, sino para también tratarlo de integrar desde el punto de vista sexual. O sea, ya hubo intentos desde, estamos hablando de 25 años o 26 años en Metepec, Puebla. Entonces, la salud sexual es la experiencia del proceso permanente de un bienestar físico, psicológico y sociocultural, ¿no? Lógicamente relacionado con la sexualidad. La siguiente. Entonces hablamos de salud sexual cuando no solamente se trata de la ausencia de disfunción o enfermedad o de ambos, sino que básicamente se logre lo que es necesario para que los derechos sexuales de las personas se reconozcan y se garanticen. Así. Entonces hablamos que la rehabilitación es un proceso de reintegración de esta persona con discapacidad a su esfera psicosocial al máximo de sus capacidades y a pesar de ellas. Hablaremos que la rehabilitación sexual, ¿verdad?, se encarga de identificar y dar alternativas a las actitudes individuales, familiares y comunitarias y a las limitaciones orgánicas, mentales y sociales que obstaculizan la expresión de la sexualidad de este tipo de pacientes. La siguiente. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? Es restablecer y crear alternativas en la expresión de la sexualidad. Yo les quiero comentar, nosotros en el Hospital Colonia nunca hicimos rehabilitación sexual, o sea, hablemos claramente, lo que nosotros hacíamos realmente era una orientación sexual. A pesar de que contábamos con médico internista, con terapista físico, ocupacional, de lenguaje, con enfermería, con psicólogo muy importante en el equipo, nunca contamos en el Hospital Colonia con urólogo, hasta hace 3 años que llegó el urólogo, muy afortunadamente esto, pero en realidad todo lo que tratamos de hacer es aprender cómo lo teníamos que hacer y echarlo a andar, pero básicamente con una asesoría, con ofrecerle una orientación al paciente desde el punto de vista de sexualidad. La siguiente. ¿Cuáles son las áreas de intervención desde el punto de vista de rehabilitación sexuales? Educación a la sexualidad, ahí es donde nosotros realmente interveníamos. Sensibilización de grupos, como hablaba la doctora, para este tipo de pacientes, y la consejería y terapia sexual básicamente por expertos, maestros en discapacidad y sexualidad. ¿Cuáles son los beneficios que pretendemos llevar al máximo de las habilidades a la persona con discapacidad, logrando una mayor funcionalidad en el desempeño de su sexualidad al integrarse como pareja y ser social? Dentro de los recursos humanos se considera para una rehabilitación sexual se requiere de maestros en discapacidad y sexualidad. La siguiente, Carlos. Lógicamente del médico en rehabilitación, ¿sí?, del terapeuta ocupacional, del terapeuta físico, del terapeuta del lenguaje, del ortesista protesista, cuando así lo requiera, y un personal muy importante, el personal de enfermería. Ojo, debemos de partir de que todo este equipo debe estar antes que cualquier cosa tenemos que estar enterados del tema, ¿sí?, lo que decía el doctor Jesús. Es muy importante que todo nuestro personal esté educado del tema para que no nos pase lo que nos pasaba hace tiempo en el Hospital Colonia. El paciente medular se le estaba entrenando en el vaciamiento vesical, se estaba haciendo su cateterismo intermitente con determinado horario, la enfermera le hace la limpieza, empieza a colocar la sonda y el paciente tiene una erección refleja. ¿Qué pasa? La enfermera, al desconocer el tema, dice: oiga, ¿qué le pasa? No, pues, le estoy haciendo el cateterismo y está usted con esto, me sale usted con esto, y el paciente: ¿yo qué hice? Yo no hice nada, ¿no? Entonces es muy importante que todo el personal esté, primero que nada, pues a todos nosotros los que nos dedicamos a la salud nos eduquemos, nos enteremos, ¿sí?, nos capacitemos sobre estos temas, para que es muy importante cuando nosotros hagamos la educación, como lo comentó la doctora en las reuniones que se hacen con este tipo de pacientes, para explicarles de entrada la fisiología de la médula, cómo funciona su médula, qué es lo que le pasó al paciente, qué le está pasando, por qué le pasan ciertas cosas, por qué una disreflexo autonómica, por qué un paciente de estar completamente sano, en 10 minutos está completa, con una gravedad importante por una disreflexo autonómica, ¿no?, por un mal vaciamiento vesical, un mal vaciamiento intestinal. Entonces, es muy importante, gran parte de la rehabilitación en cualquier esfera
depende de la educación que tengamos para el personal y después para nuestros pacientes, ¿sí? Entonces es muy importante que estemos bien enterados del tema. La siguiente. La trabajadora social, desde luego, el psicoterapeuta, ¿sí? Y para empezar, bueno, es muy importante, ¿no?, generar un ambiente, ¿sí?, donde la persona pueda expresarse, pueda discutir sus intereses, en este caso de tipo sexual. ¿Qué hacíamos nosotros en el hospital? Al ser un tema muy difícil de tratar, lo que hacíamos era, lógicamente el psicólogo nos está diciendo, es un paciente que está en la etapa de negación, pues no está en condiciones en este momento de recibir algún tipo de educación sexual. Cuando el psicólogo, en este caso el psicólogo Alfonso de la Mora, con mucha experiencia en este tema, nos decía, el paciente ya está en etapa de aceptación, el paciente tiene pareja, es un paciente joven, cuando no estaba su pareja, lógicamente invitábamos a los padres de familia, como dice el doctor Guzmán, es un paciente muy joven, no tiene experiencia en este aspecto, entonces invitábamos a sus padres. ¿Qué hacíamos? La trabajadora social nos juntaba a estos pacientes que nos indicaban el psicólogo que ya estaban en condiciones de recibir una orientación de tipo sexual y los llevábamos a un aula. ¿Para qué? Para explicarles cómo funciona su médula espinal, para explicarles qué es lo que les haya pasado, para explicarles por qué hacemos el vaciamiento vesical con determinado horario, por qué, aunque se molesten, tiene que ser todo con horario, tiene que ser con un control de líquidos, tiene que ser con una dieta adecuada, tiene que estarse poniendo de pie, tiene que estar haciendo su movilización. Todo el manejo se les está explicando y se les empieza a hablar de educación y orientación de la sexualidad. Muy importante, hay que hablar con términos claros, ¿sí? Sin tecnicismos y con términos claros para que el paciente nos entienda, porque si no, es ir a recitarles alguna información que el paciente no la va a entender. Entonces es muy importante que nuestros términos que utilicemos sean, primero que nada, con educación y con respeto a nuestros pacientes. Y segundo, que sean con términos muy claros. Esto es, estamos hablando de estimulación oral, estamos hablando de sexo oral, y resulta que un paciente dice, pues, ¿de qué están hablando, no? O sea, ¿a qué se refiere? Y le dice el otro compañero, es que el doctor dice que si no hay de maciza, hay de lengua. Entonces, para que se den cuenta cómo a veces otros pacientes tienen que orientarlos porque nosotros no somos capaces de decirle las cosas como son, con términos sencillos y claros, ¿sí? La siguiente, ¿cuándo? Normalmente se considera, como es un tema difícil, se considera que cuando el paciente lo refiera, cuando el paciente lo requiera, cuando el paciente lo solicite. Si esperamos a que se dé eso, ¿saben cuándo vamos a darle orientación sexual al paciente? Quizá nunca. El paciente se va, ¿sí? El paciente ya, como decía Chucho, primero tiene otros problemas que tienen que resolver. El problema financiero, el problema laboral, el problema de que ya no se puede desplazar adecuadamente. Le preocupa si va a caminar o no va a caminar. Lógicamente, cuando el paciente ya se le explicó su diagnóstico, ya se hizo un pronóstico adecuado, ya se está aceptando como tal, bueno, es cuando hay que darle esta información, y lo que hacemos nosotros es llevarlos al aula, darles la explicación, darles la orientación y esperar a que el paciente ahora nos retroalimentara, que el paciente y su pareja nos dijera, yo quiero hablar del tema, para hablarlo ya en forma ya muy especial, de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus expectativas. Ojo, les comentaba lo que decía el doctor Román, esto es importante que sea en forma individual. Cada paciente tiene sus intereses de forma diferente. Me pasó con un caso clínico. Llega el paciente lesionado medular desde 50 y tantos años de edad, secundaria ósea de próstata, con diseminación hacia médula, tiene la lesión medular y el paciente desde que llega, doctor, yo quiero saber esa historia, doctor. O sea, todavía no resolvíamos ciertos problemas de vaciamiento vesical e intestinal y él, primero que nada, lo que le interesaba era qué iba a pasar con la sexualidad. Como tenía una lesión medular baja, no tenía erecciones reflejas, ¿sí? Y el paciente decía, yo quiero ver cómo le vamos a hacer, porque yo quiero, ahora que me vaya a la casa. Empezamos a explorarlo, lo ve el psicólogo, lo ve el trabajo social, y se determina que el paciente era un paciente agresor de su esposa y de una de sus hijas de 15 años de edad. O sea, la agredía sexualmente, toda la vida la había agredido. Entonces el paciente le interesaba porque cuando se fuera a su casa, ¿qué iba a pasar? Porque él quería seguir agrediendo a su familia, ¿sí? La familia nos comenta cuál era la situación. Entonces, para que se den cuenta que este tipo de información la tenemos que dar con toda la seriedad y hacerlo en forma adecuada, ¿sí? Por si no pasa lo que sucedió en el Colonia, ¿no?
paciente joven, galán, ojo verde, se lesiona, tiene una lesión medular completa, y empezamos a hablar de sexualidad, y el paciente empieza a correr el rumor de que en el Hospital Colonia dábamos terapia sexual, y que las enfermeras y las doctoras también entraban a la terapia sexual. Entonces nos hacía buena propaganda, ¿no? Porque todo el mundo quería ir al Hospital Colonia, ¿no? Pues vamos a Colonia, pues ahí se pone bueno, ¿no? Ahí. Entonces, ojo, porque el tema es complicado y es difícil de manejar. La siguiente. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Bueno, con la aceptación de las preocupaciones sexuales, ¿no? Lo que decía el doctor Jesús. Las directamente expresadas, porque al paciente le preocupa si va a caminar, el paciente le preocupa qué va a pasar con su trabajo, el paciente le preocupa qué va a pasar con su pareja, si es un paciente joven, ¿verdad? Y también en forma indirectamente las expresa, ¿no? O cuando hacemos una exploración mínima de la sexualidad, el paciente incluso puede referirlo. ¿Cómo? Clarificando las preocupaciones, lógicamente. La siguiente. Proporcionar una educación sexual básica, lo que les comentaba. Tenemos que estar educados nosotros como rehabilitadores, ¿sí? ¿Para qué? Para ofrecerle una información adecuada al paciente y una información que le sirva al paciente. Lo podemos hacer con pláticas, lo podemos hacer con algún material escrito, con algún material audiovisual. Lógicamente, mientras no se pierda el respeto con el paciente y con su pareja, ojo, es muy importante que la pareja esté de acuerdo, ¿no? O sea, porque si nosotros vamos a estar hablando de actividad sexual oral y la pareja dice, ¿sabe qué? A mí no me gusta eso. Bueno, es muy importante lo que decía el doctor Jesús. Hay que explorar antes qué pasaba sexualmente con ese paciente, cuál era su actividad sexual, de qué tipo era, y entonces encaminarlo y hacerlo en forma individual. La siguiente. Con la aplicación de conocimientos profesionales en áreas de sexualidad, una asesoría más específica. La siguiente. Sí, lógicamente ya en un segundo nivel hablábamos, nosotros nunca lo dábamos, ya es con expertos, básicamente con profesionales de sexología educativa, ¿sí? En un tercer nivel ya con una terapia sexual específica para cada paciente medular, y en este caso para cada pareja. La siguiente, en donde, pues bueno, lógicamente nosotros lo hacíamos ahí en el Hospital Colonia como parte de una orientación de tipo sexual. La siguiente. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Esto ya está reglamentado, ya hay un marco normativo, ¿verdad? Aquí en el Distrito Federal inicialmente desde el 80 y tantos, después en el 95, ¿sí? Se contempla ya la rehabilitación sexual, ¿sí? Y más recientemente con los programas nacionales de salud, ¿verdad? Donde ya el programa de acción para la prevención y rehabilitación de las discapacidades ya se prevé estas acciones de salud, básicamente para las personas con discapacidad, ¿sí? Entonces esto ya está normado, está reglamentado. La siguiente, por favor. Vámonos ya básicamente a lo que es un lesionado. La siguiente, por favor. Las afectaciones, como comentaba la doctora, pueden ser a diferentes niveles. Aquí nosotros vamos a definir básicamente las lesiones en la médula espinal. La siguiente, por favor. ¿Sí? Va a haber cuestiones de manera indirecta. Es muy importante que nosotros como rehabilitadores manejemos al paciente en forma integral. Nada es que va a sexualidad, pues va con tal persona. Todo es un manejo integral. Si el paciente tiene dolor, ¿ustedes creen que va a querer hablar de sexualidad? El paciente quiere que le quiten el dolor, porque el dolor no lo deja dormir, porque el dolor no lo deja trasladarse. Si tiene baja autoestima, si tiene actitudes, problemas con su pareja, si está con una polifarmacia, con muchos medicamentos, está deprimido, le estamos metiendo muchos medicamentos, seguramente hasta el interés sexual está bajo. La siguiente, por favor. El Instituto Mexicano de Sexualidad nos refiere que es muy importante que nosotros como médicos en general, como médicos en rehabilitación, hagamos una exploración mínima de la sexualidad, que puede entender básicamente como ser parte de una historia clínica en general, así, o parte cuando un problema sexual es la causa de la consulta. Difícilmente el paciente va a ir directamente a plantearnos este problema, pero puede ser parte de. La siguiente. Cuando la causa de la consulta es incierta, el paciente va a una consulta pero no dice para qué va, entonces pues hay que sospechar que puede ser que sea para esto, ¿sí? O cuando se expresa realmente un asunto de índole sexual. La siguiente. Lógicamente, lo que decía el doctor Jesús, ¿no? Es importante nosotros saber qué antecedentes tenía el paciente desde el punto de vista de sexualidad.
Entonces, en la exploración mínima de la sexualidad se tiene que ver aspectos de masturbación, la siguiente, ¿sí? Aspectos de historia coital, qué frecuencia coital tenía el paciente, si el paciente antes de la lesión medular tenía algún tipo de disfunción sexual, ¿sí? Algún problema de eyaculación precoz, ¿sí? La siguiente. Tenía algún problema para llegar al orgasmo, la siguiente. ¿Qué preferencia genética tenía? Es muy importante, la anterior claro, que nosotros no emitamos los juicios de valor propios, ¿sí? O sea, es muy importante que nos comportemos en forma profesional, porque resulta igual en el hospital, ¿no? Un paciente lesionado medular, empezamos a darle su manejo, ¿sí? Pero de repente la enfermera o el personal se da cuenta que el paciente tiene una preferencia genética de tipo homosexual. ¿Y qué pasa? Como que los quieren relegar. Es que viene con su pareja, ¿cómo van a hablar de sexualidad con ese paciente? O sea, tienen que hablar de sexualidad. La preferencia que tenga cada persona o cada paciente es muy independiente de toda la información y del respeto que podamos tener hacia esas personas. Lógicamente, entre más temprano inicia esto, el pronóstico va a ser mejor. La siguiente, por ejemplo. Estos son principios básicos que emplea el Instituto Mexicano de Sexología, ¿sí? Y en cuanto al paciente medular, estas son las áreas que en ese momento manejamos. ¿Cuál era el estado de respuesta sexual desde el punto de vista genital? ¿Qué actividades física y sexual puede hacer el paciente? Lógicamente, con el manejo de hipertonía. O sea, si el paciente está contracturado, si el paciente está con una contractura en aducción, pues seguramente no solamente le va a dar problemas para tener un vaciamiento vesical adecuado, sino incluso para intentar una actividad de tipo sexual, ¿no? ¿Sí? El interés que pueda mostrar ante esta situación en el paciente, cuál es su conducta sexual antes y durante la lesión medular, aspectos de integridad anatómica, de fertilidad y anticoncepción y una autoevaluación, la siguiente. Al hablar de lesiones a nivel genital, las respuestas genitales, pues como nosotros sabemos, en lesiones bajas a nivel de sacro o a nivel del término de nuestra médula, ¿sí? A nivel lumbar, y en lesiones de tipo periférica, esto es lo que presenta el paciente desde el punto de vista de una respuesta sexual genital. No hay erecciones, ¿sí? La eyaculación incluso puede estar ausente, la sensibilidad está ausente, la siguiente. En lesiones básicamente entre T2 y S1 la erección refleja, se puede presentar, pero aquí el paciente puede tener problemas en cuanto a la rigidez, una rigidez no muy adecuada, de baja duración, lógicamente la sensibilidad, si hay un nivel de lesión está ausente. La eyaculación puede ocurrir por goteo, normalmente en este tipo de pacientes la eyaculación es de tipo retrógrado. Al no haber un control del esfínter interno, el paciente eyacula pero en forma retrógrada y posteriormente está orinando esa eyaculación. La siguiente, por favor. Y lógicamente en lesiones, entre más alta es el nivel de lesión, el paciente tiene una erección refleja más importante y de mayor duración, ¿no? Entonces dice un paciente, pues claro, doctor, la erección me dura más de 1 hora, casi 2 horas. Entonces tengo 2 parejas y las 2 están muy contentas, ¿no? Porque la erección es muy buena, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces tenemos que explorar qué actividades físicas puede hacer el paciente desde el punto de vista coordinado, ¿sí? Si hay algún problema de alguna alteración articular por contracturas o hipertonía. Y algo muy importante, la doctora ya hablaba, ¿no? Del dolor que puede presentar este tipo de pacientes, un dolor de tipo central, un dolor de tipo neuropático. Si el paciente no le hacemos caso, el paciente necesita un manejo específico para ese tipo de dolor, porque si no el paciente lo va a limitar en forma importante. Entonces es muy importante que incluso a veces, aunque se maneje con placebos, el paciente debe recibir un manejo para ese tipo de dolor. Lógicamente tenemos que hacer un diagnóstico de dónde viene el dolor, ¿no? El interés sexual viene básicamente de una vida sexual previa a la lesión. ¿Cómo era su vida sexual previa? Bueno, si era una vida sexual muy previa, seguramente el paciente puede tener un interés sexual adecuado. Si el paciente no tiene actividad sexual previa, igual todo va a ser nuevo para él y puede ser que entonces su interés se despierte en forma importante. El desinterés puede surgir por dolor crónico, porque está deprimido, por los medicamentos que le estamos manejando y por la preocupación que tienen los cambios de roles básicamente en su familia. La siguiente.
La conducta sexual es muy importante, lo que hablábamos hace rato. Es ya al dar una orientación es muy importante que manejemos para él qué es lo bueno, qué es lo malo, para su pareja qué es lo adecuado, qué no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque no podemos en un momento dado hablar de cualquier información porque puede ser que se le esté faltando el respeto al paciente. Algo muy importante, y decía hace rato el doctor Guzmán, hay pacientes que consideran que la sexualidad es para tener solamente hijos. Y un paciente les puede contestar en un cuestionario que hizo Humberto Ruz hace tiempo, y después nosotros hicimos un seguimiento, decía el paciente, es que yo ya tengo 5 hijos, ¿para qué quiero hablar de sexualidad? O sea, yo no necesito de hablar del tema, por favor, no me lo toquen. Entonces dice, bueno, si el paciente, ese es realmente el interés que tiene, esa es la información que tenía de la sexualidad y ese es el interés, definitivamente es un paciente que debemos de respetar, su condición, ¿sí? Educativa, su condición personal con su pareja, dice yo no quiero hablar del tema. O al revés, lo que comentábamos, ¿no? Con el paciente que agredía a su familia, tenía un interés, pero por otro tipo de situaciones, ¿no? Y la preferencia sexual es muy importante que respetemos a todos nuestros pacientes. La siguiente. La independencia, el automanejo, lo que comentaba la doctora, es un buen manejo de intestino, un buen manejo de su vejiga, de su autoimagen personal, ¿sí? De su autoestima, ¿sí? Lógicamente un entrenamiento para evitar contratiempos y complicaciones. Lógicamente le vamos a explicar al paciente que antes de nosotros lo hacemos, ¿no? Antes de alguna actividad sexual que pasa, ¿no? Pues nos vamos primero, pues nos bañamos muy bien, nos perfumamos, nos vamos al baño antes de alguna actividad sexual. Pues es lo mismo con el paciente, sobre todo en estos pacientes que tienen el mayor riesgo por el control que tienen en sus esfínteres. La siguiente. Es muy importante hablar de fertilidad, sobre todo cuando la paciente medular es mujer, ¿sí? Cuando la paciente con lesión medular es una mujer, es muy importante explicarle que una vez que pasa el choque medular, ¿sí? La paciente recupera su ciclo menstrual y es potencialmente fértil. Entonces es muy importante comentarlo con su pareja para que tome las precauciones de forma adecuada y entonces no vaya a embarazar, en este caso, a la paciente medular. ¿Por qué? Por el riesgo que puede conllevar la lesión medular y el embarazo, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es importante. Si se llega a presentar, nosotros no tuvimos ningún caso en Colonia, no sé si ustedes ahí en el instituto se han tenido de lesionar. No es imposible llevarlos a cabo, pero necesitan, si la mujer embarazada necesita cuidados, bueno, la mujer embarazada con lesión medular necesita muchos más cuidados por las infecciones que se están presentando, por el riesgo de disreflexia autonómica que están presentando. En el hombre lesionado medular tiene un gran problema con la fertilidad, sobre todo, sí, por la eyaculación que comentábamos que es del tipo retrógrado, por los procesos infecciosos que el paciente se va a estar infectando, tiene una bacteriuria continua por la misma zona a permanencia y después con los cateterismos. Por el problema del manejo del escroto en cuanto al ascenso y descenso para el control de la temperatura, tienen problemas también los pacientes con el control de la temperatura, y hay teorías donde se supone o se infiere de que incluso el organismo crea anticuerpos antiesperma, ¿no? Entonces todo esto puede conllevar a que el paciente en un momento dado, si no hay una educación adecuada y un manejo adecuado en cuanto a cuestiones de fertilidad, pueda llevarlo a ser infértil al paciente medular. La siguiente, por favor. Entonces es importante hablar de anticoncepción, ¿sí? Sobre todo cuando la paciente mujer es la lesionada medular. La siguiente. El manejo básicamente infiere lo que ya comentamos, manejos psicológicos, farmacéuticos. Actualmente tenemos medicamentos por vía oral. Hoy les voy a presentar un caso que hicimos un manejo con vía intracavernosa, con vasodilatadores intracavernosos. La siguiente, por favor. Y esas opciones sexuales no son nuevas. Hace 20 y tantos años, en una universidad en Estados Unidos, un grupo de lesionados medulares crearon una especie de folleto con fotos. El paciente medular era básicamente el hombre, y cómo le explican a sus compañeros cómo su pareja, en este caso la mujer, toma el aspecto activo en la actividad sexual, ¿sí? Y todas las opciones que le dan, desde la estimulación manual, la estimulación sexual genital oral, el coito, el manejo de algunos dispositivos auxiliares de métodos farmacéuticos, y bueno, lógicamente se pueden incluir los métodos quirúrgicos. Entonces el folleto original está
lo pueden encontrar ahí en el Colonia. En la Norte también está este folleto. O sea, aquí el paciente está manejando un Texas catéter para su vaciamiento vesical. Aquí está manejando una maniobra de GD. O sea, le explican al paciente lo que es la higiene, lo que es el adecuado vaciamiento intestinal y vesical, la siguiente. Y después le explican cómo el paciente, él es el paciente medular, el que tiene el problema con lesión medular, y la pareja toma realmente el rol activo. La siguiente, ¿sí? Las posturas que deben emplear, pues sobre todo pacientes con lesión medular, con posquirúrgicos, ¿verdad? Que no pueden realizar ciertos movimientos y que están limitados para hacer algunas actividades de tipo físico. La siguiente, ¿sí? Las diferentes posturas que pueden utilizar, el sexo oral genital. La siguiente, la estimulación manual. La siguiente. Son de hace 25 años, lógicamente ahora ya cambian todos los aditamentos, les explicaban cómo utilizarlos, lógicamente con el consentimiento de su pareja. La siguiente. La siguiente. La estimulación para lograr una erección. La siguiente. Y el siguiente caso es un paciente joven, 25 años, con una lesión medular a nivel de T12, que presentaba erecciones reflejas a la estimulación manual, pero de muy baja calidad y con muy poca duración. Lo que hicimos fue manejarle la siguiente, el manejo de aplicación intracavernosa de dos vasodilatadores, como es la prostatina y la papaverina. Lógicamente se dosifican de acuerdo al tipo de paciente, la edad del paciente, a la presencia o no de otro tipo de enfermedades, sobre todo de tipo vascular, como es la diabetes mellitus, la siguiente, ¿sí? Y en 10 minutos aproximadamente el paciente logra una erección, la siguiente, que puede incluso ser completa y durar en promedio de 45 minutos a 1 hora. Entonces, esto no es rehabilitación sexual, estos son opciones. O sea, una erección no es la rehabilitación sexual, es parte de, puede ser parte de, pero para algunos pacientes, sobre todo sexo masculino, esto es muy importante. Así. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Algún comentario? Bueno, primero, felicitarlos, una muy buena presentación. Sobre todo es un tema que a veces no se llega a tanta profundidad cuando se ven las pláticas. Yo no sé por qué estamos platicando entre colegas supuestamente expertos, a veces como existe cierta limitación por parte de las que están interactuando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sobre esto me gustó lo que mencionaste al final, Liz, o sea, no es lo mismo sexualidad que genitalismo, ¿no? Esa es una gran diferencia. Incluso los sexólogos ya no hablan de normal o anormal, ¿no? Sino es lo que tolere la pareja. Entonces, e incluso ellos mencionan que el órgano sexual más grande es la piel. Yo estoy engordando, estoy aumentando mi órgano sexual. Eso es bueno. Entonces, y lo más triste de esto es que muchas veces por la falta de interés o por limitaciones de nuestro medio ambiente social, inclusive el médico no aborda estos temas, y a veces cuando lo queremos abordar demasiado tarde, pues los pacientes ya resolvieron sus problemas y es un problema. O sea, cuando, oiga, ¿cómo ya el chivito precipicio y la clase médica de todo lo que tiene que hacer? Esto es muy triste porque ya lo rebasaron. La verdad, doctor, yo me he encontrado así en diferentes partes, o sea, con cosas que lo dejan con el ojo cuadrado a uno, ¿no? O sea, un paciente medular en Chiapas, de entrada, un día me dice, ¿sabe dónde va? Oiga, lo llevo, súbase, yo manejo. Caray, se sube un carrito, un Caribe de hace como 20 o 30 años, y entonces yo decía, pues ¿cómo le va a hacer, no? Porque había un paciente ahí que llevaba una camioneta súper de lujo y adaptada en Estados Unidos, y yo decía, pues padre, pero era una Caribe de esas viejísimas. Entonces con un palo aceleraba y con el mismo palo frenaba, y yo decía, me va a matar ese. O sea, bueno, pero pues ya me subí, ¿no? Ya que, no, pues ya. Pero luego, hablando de sexualidad, me decía el paciente, es que usted no conoce la técnica de la hamaca, doctor. ¿Qué? Sí, en la hamaca, dice, para nosotros los medulares es más fácil. O sea, en la hamaca, las posturas, o sea, dice, nos acomodamos, pero preciso. Y yo tengo una pareja, él tenía como 40 y tantos años, de 20 años, ¿verdad? Y los dos, pero la
técnica de la maca, dice, si me dan una lana, les hago hasta el video, me decía. A lo que dice el doctor Guzmán, cada quien resuelve su problemática de alguna manera, ¿no? Porque tiene el interés, ¿sí?, de resolverlo. El problema es que nosotros los médicos somos los encargados de darle esa orientación y resulta que somos los que a veces desconocemos el tema. Entonces creo que es muy importante. A mí me da una tristeza porque el Hospital Coronel, siendo el único hospital con camas de rehabilitación dentro del Instituto Mexicano de Seguro Social, pues haya perdido eso, ¿no? Algo que con lo que estuvimos peleando mucho tiempo, con lo que nos enfrentamos con muchos problemas y que de repente por ciertas personas o por ciertos personajes no se lleven a cabo. Lo que dice el doctor Guzmán, que el paciente incluso nos pueda rebasar a nosotros. Una anécdota que nos tocó vivir cuando hicimos una residencia con el doctor Quintal, se envió una psicóloga a hacer la educación sexual en Minnesota, ¿no? Cuando regresó, digo, ya voy a empezar, seleccionen a todos los lesionados medulares. El doctor Quintal, que era jefe en ese tiempo, era muy especial, su profesor, no sé si fue la primera vez que mujer ahí, pues a ver, sí lo tenemos. ¿Qué le va a decir a los revolución sexual? ¿Sabes masturbarte? La psicóloga se puso todo roja. No, tú no estás preparado para eso. O sea, es cruel, es rudo, pero bueno, uno tiene que empezar a hablar desde eso, desde esos pilares. Entonces, no es sencillo. Nosotros por el medio ambiente, a pesar de lo que hemos evolucionado, pues en muchos aspectos seguimos casi la prehistoria. Y dos preguntas para la doctora. Desde el 2006, el doctor Carlos Rangel de Colombia está trabajando en un proyecto de trasplante de mucosa olfatoria para lesionados medulares, un grupo que se coordina desde Italia. Desde el 2006, los primeros que ha venido, han mostrado bastantes avances. Primero, ver si tienen alguna experiencia en medio con esto. La otra es, el promedio de estancia, según escuché, es aproximadamente de 6 semanas, ¿no? Es un problema que tenemos desde el punto de vista administrativo en las instituciones, porque los administrativos quieren calificar las unidades de terapia intensiva y las de rehabilitación, lo quieren calificar lo que es promedio de estancia que los hospitales, y es una lucha constante para convencer. Yo me acuerdo que la primera vez que se iba a cerrar la unidad centro de rehabilitación, como Colonia, que porque tenía muchos días de estancia hospitalaria, entonces cuando ellos tenían 28 días de promedio lesionado medular, que se decía mucho, entonces el mejor hospital en el mundo tiene 33, que es el Sacred Heart de Milwaukee, entonces pues estamos mejor que el mejor a nivel mundial y lo querían cerrar. Entonces sí es una lucha terrible, ¿no? Y la última pregunta es, ¿están utilizando la CIF para la clasificación de lesionados medulares? No nos implementa el piso, pero sí la conocemos, y para las investigaciones de caso que implementamos, algunas sesiones que realizamos, todavía está un poco a la de inversión para la utilización, entonces estamos en nuestra estamos tratando de implementar, incluso participamos en el programa de doctor que realiza todos los pacientes con lesión medular, pero pide que se integren esta clasificación ya en nuestros sistemas. ¿Cuántos pacientes medulares tienen Venezuela? Nuevos mensuales. Bueno, en cuanto al paso de la lesionado medular, sea incompleto, bueno, la tengo que cervical, lumbar, 85 pacientes de nosotros anuales. No, el primer mensual sería, pues, nosotros tenemos 15 pacientes. Yo hablaba usted de que 100 pacientes anuales, ¿no? Más o menos 10, 8, 9, 10 pacientes. En el dermatología centro médico nacional teníamos 22 millones. Era un hospital de concentración, obviamente, de toda la provincia, de toda la república, pero era terrible, tanto lesionados medulares que veíamos. Tenía un miedo de ir a la carretera, ¿no? O cualquier cosa, porque eran tantos que hasta después del sismo se hicieron 8 nuevos centros médicos en IMSS y la gente fue reubicada en provincia y entonces ya manejaron el lesionado medular y ya obviamente ya, bueno, quitaron hasta el hospital de pero esa era nuestra estadística mensuales.
Pues es que la situación va a esto, que en menos pacientes, mejor es la atención y la aplicación de todo este proceso que ustedes llevan. Cuando hay tantos, ¿no? También es terrible. Sí, lo que se quiere especializar es el centro desde la atención de los pacientes hacia la medicina, hasta el nivel pasa a cirugía que se queda con nosotros. La rehabilitación local, entre nosotros desde el nivel de los pacientes atención, nos avisan, hacemos las valoraciones iniciales, ahora que comentaran lo de sexualidad. En los pacientes también nosotros hacemos investigación en las primeras valoraciones con los familiares, incluso del área sexual. Y los pacientes en la fase 2-3, algunos ya nos empiezan a preguntar, efectivamente, lo importante con el médico de rehabilitación es que tiene que establecer muy bien su relación con el paciente para que el paciente tenga una confianza de abrirse y nosotros poner esa opción en el paciente, que él sepa que nos puede preocupar. Hay pacientes que lo van a hacer antes de que se ingresen y se les da la plática con todo el equipo, y luego la enfermera, luego la rehabilitación, terapeutas que estén entrenados en esto. Y con la pareja, incluso los mismos pacientes entre ellos nos ayudan, como decía el doctor también. Si un paciente se le da la plática, llega y le comenta con los que están en sala, le dio una plática padrísima de esto, y los siguientes pacientes, los que quedan ahí, nos piden la plática, ¿no? Cuando al principio estaban un poquito renuentes, o cuando hemos hecho sesiones con varias parejas, de verdad es increíble cómo uno piensa que no van a recuperar, que les va a dar pena, y no empieza a preguntar uno y se siguen y unas preguntas, pues que obviamente las contesta generalmente el urólogo con todas las opciones que dan, y pues generalmente tenemos una buena respuesta a los pacientes. ¿Y quién le dice al paciente que ya tengo una lesión? Nosotros. ¿Quiénes son? ¿El rehabilitador, el ortopedista? De toda esta unidad del modelo, el rehabilitador es el que lleva la otra. Efectivamente, nosotros somos los encargados de dirigir ese equipo, somos los que tomamos las decisiones más importantes. Puede venirnos en terapia física, doctora, ya vino le hace un paciente que es completa porque no coopera en los objetivos y el psicólogo dice, no, vemos esto, y el médico de rehabilitación es el que decide en qué momento se realiza la sesión de confrontación, porque nos propone los objetivos de la sesión de motivación, que la sesión de toda la información que nos da el equipo. El experiencia está aquí con nosotros, ellos hacen sus valoraciones. Nosotros estamos ya en una etapa donde escuchamos a todos, donde el doctor nos da su punto de vista, ellos hacen su manejo, pero nosotros claro que estamos enterados y pues eso está llevándonos a un resultado. Este paciente que les presentaba es un paciente con una lesión cervical que llegó a escala B, se llevó un periodo intensivo de 8 semanas y antes del año estaba rehabilitado, laborando nuevamente con buenas expectativas, ¿no? Decimos a veces que parece tópico, ¿no? Que el paciente cuando salga de nuestra unidad de rehabilitación tenga una vida mejor, incluso la sexualidad sea mejor que lo que él conocía. Nosotros estamos para educar al paciente, para darle a conocer todas las opciones que tiene y para que tomen las mejores, especialmente no siempre se logran esos objetivos, pero pues esa es nuestra finalidad, ¿no? Que el paciente esté en las mejores condiciones en todos los aspectos. De los que han rehabilitado, ¿cuántos se han regresado a su mismo trabajo y cuántos en otro trabajo que no fue el original? Bueno, lo que he presentado en esa tablita, muy pocos en realidad hemos regresado a su trabajo original. Es mucho trabajo, los jefes no los quieren volver a aceptar porque tienen incluso una limitación, pero sí son más o menos como algunos 10 pacientes, otros más o menos que han regresado a su trabajo original y pues les ha respetado y algunos ya llevan varios años con él. Algunos, principalmente, en la última estadística que sacamos en 2010, los pacientes que se dedican al hogar son los que regresan otra vez a sus actividades, ¿no? Como puede ser obviamente mucho más fácil que si era una ama de casa, continúan haciendo sus actividades, pero lo que es el comercio es muy difícil. El comercio informal, también muchos pacientes regresan a comercio informal. Se adaptan, como menciona el doctor, de verdad creemos que es increíble cómo se les atiende un paciente a pesar que se les da la habilitación por parte de los servicios de que acudan para que se les informe cómo adaptar el auto, todo esto, se los entiende, pues en serio, motocicletas, condiciones para hacer casarlas, desde cómo se caracterizan al lado de la carretera, ¿no? Con todas las complicaciones que se pueden tener, pero pues es la forma en que lo pueden realizar. Pero ustedes reciben, perdón, el paciente recién accidentado o que ya fue tratado y luego el modelo de atención, pero como lo mencionamos, es que el
pacientes excelentes. Que ahí se opera, que ahí se resuelve. Para los que acá tienen preguntas y se Bueno, pues también unirme a la felicitación de los compañeros para la doctora Herrera y al doctor Lucerino. Yo quiero comentarle lo siguiente. Desde el punto de vista del modelo médico, yo creo que no tenemos ningún problema. Estamos pues, compitiendo con cualquier de los países, ¿no? Incluso de donde de alguna manera tenemos que pues, hacer lo que nos corresponda es en el aspecto social. Por ejemplo, si el transporte no está adecuado, pues que nos ganamos de que tiene toda la información y el transporte que no está resuelto. Entonces, ahí es donde también las políticas de los gobiernos pues, tienen que estar apoyando. Comentarles también que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la persona tiene que ser un ente biopsicosocial y también espiritual. En el aspecto psicológico, pues también el aspecto de la sexualidad es importante. Pero el aspecto de la espiritualidad también, por ejemplo, el Teletón sí es parte de su modelo de atención. Entonces, en su momento, los ustedes jóvenes también tendrán que ver el aspecto espiritual. Y comentarles también que, bueno, nosotros qué papel vamos a realizar, pues simplemente basándose en la cifra, tenemos que ser facilitadores, no barreras. Y comentarles también, pues la cifra, el último número que está aquí a la mano, hay un trabajo precisamente de la aplicación de la cifra en lesionados medulares, que se hizo después de la jornada de rehabilitación. Entonces, sí estamos utilizando esta situación, entonces les invito a que vean el artículo. Y la verdad, pues, felicitarlos, a mí me da mucho gusto escucharlos. Ustedes son las personas que van a estar en nuestros lugares y bueno, pues tienen que ser agentes de cambio en el último que hacemos. Así que muchas felicidades. Yo tengo una pregunta, pues, bueno, para las personas que han donde a lo mejor ya ha cambiado mucho, ¿no? Pero a veces el tipo de dicen, hay que hablarle a los pacientes con palabras normales, ¿no? Pues mi pregunta es, o sea, que no, porque cuando dicen de lengua de maciza, eso no es una cosa de tipo coloquial, que a veces uno no los maneja. Aquí no es de asustarse, sino de ver dónde a veces uno puede conseguir ese tipo de terminología. Porque yo tengo una experiencia de hace muchos años donde me decían, tú checa, o sea, en la presión cardíaca, cuando tienen relaciones sexuales después de un corte. Y tú buscabas los doctores, ninguno tuvo, lo tienes que tener. ¿Sabes qué pasaba? Que en Monterrey la palabra coger es para agarrar, no para tener relaciones sexuales. Y entonces eso iba, entonces tú dices, pues aquí no, ¿cómo que no? Pues así pasan múltiples cosas con lo que desconocemos, y a eso me refiero, porque no son palabras normales, ¿no? Claro. De tipo coloquial que a veces uno desconoce y no por gitana, sino sencillamente por la lengua. Entonces dices, ¿dónde hay un librito que me enseñe pues, para hablar más o menos de algo? Eso pasa, favorece mucho porque como tiene contacto diario, lo están viendo 2 o 3 veces al día, entonces podemos estar con él, pues con las palabras reales que nos preguntan o entendí o la paciente es que estemos abiertos, que los respetemos siempre, porque al primero decir que nos respetamos y ya nos comentan a nosotros pero sí que eso afortunadamente en las ciudades que realizamos se va a ofrecer bastante. Pues les agradecemos mucho que se podamos hacer una conversación en primer lugar a la doctora Eda Barrera y le agradecemos mucho la presencia. Y al doctor Cedeño también, Cabrera Cedeño, doctora Cedeño. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Dentro de asuntos generales,
queremos comentarles, invitarlos, algunos de ustedes ya les mandé por correo electrónico la invitación, el sábado 21 de mayo a las 12:30 horas, vamos a tener la presentación de un programa de telemedicina para manejo a distancia de los pacientes con problemas de disfagia o faringia. Esto va a ser presentado por el doctor Marco Ferrusca, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. Y esto mismo se va a presentar en el Congreso de Puerto Rico con la doctora Elena Bacoscaña, directora de Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital Sao Paulo y directora de este proyecto. Entonces, pues va a ser muy interesante, porque ustedes saben del manejo, ¿no? El proceso de certificación que se está dando en el estado del norte. Tenemos que conocer este programa y que quizás se pueda adaptar a otro tipo de patologías, ¿no? Entonces están cordialmente invitados. Es el sábado 21 a las 12:30. En otras informaciones, pues tenemos el Congreso de Puerto Rico del 12 al 19. Entonces, pues los que estén interesados, pues se centran aquí con nosotros para hacer la información y para hacer la delegación de México, ¿no? Recordarles que también ya viene el aniversario de la sociedad y vamos a tener, yo creo, ese día las terceras jornadas para estas temporales. Ya hay muchos médicos que están interesados en asociarse y yo creo que pues sería un buen momento, ¿no? Entonces, por si tienen algunos conocidos también que estén interesados, pues decirles que ya se acerquen a preguntarlos los requisitos que todos van a estar en la página web. Muchas gracias y si gustan acompañarnos a una